Cardíacos. Vamos a ver. Nos agachamos. Qué tétricos están estos monos ahí. Ya me cerraron como era de exponerse. Ahora acá hay otros. Y ya me cerraron de nuevo. Y creo que no hay por dónde ir. Ok. A ver. ¿Esa es una llave? Bienvenido a tu canal Wolf Hunter, último episodio de la serie Yu-Oni, espero que lo disfrutes. Un abrazo a todos. Pues aquí vamos. Abro los ojos y me hallo de nuevo inmersa en la luz del crepúsculo. Noto algo, un olor a desinfectante en el aire. Oh, estoy en la enfermería de la escuela. La delgada cortina que rodea la cama brilla de color rojo bajo la tenue luz y entonces, ras, alguien la descorre. Ah, vuelves a la tierra de los vivos, dice la enfermera del colegio poniéndome una mano en la frente para comprobar si tengo fiebre. Te desmayaste en clase, ¿recuerdas? Me palpitan las sienes y mover la cabeza para negar solo empeoran la sensación de vida y desmayarme cuando Sun me llevó con él. Con la, como la chica está viendo, también deberías irte a casa, recomienda la enfermera antes de darte la vuelta para marcharte. Un mareada dejó que las palabras me den vueltas en la cabeza. Un momento, ¿con quién hablaba la enfermera? Miro por encima del hombro y veo una sombra detrás de la otra cortina. No estoy sola. Retiro la cortina, es Yukina. Tiene las rodillas levantadas contra el pecho, los hombros temblorosos, la nariz tapada con un pañuelo ensangrentado, los ojos inyectados de sangre y húmedos por las lágrimas. Gira la cabeza y me mira fijamente horrorizada. ¿Por qué lo has quemado? Espera, ¿dónde está Yun? Cuando salíamos de la escuela la tarde ya está acabando. Tengo los sentidos embotados, mis pies se tambalean entre paso y paso. Todo parece, suena e incluso huele de forma irreal. El sol se está poniendo coronando las montañas cercanas. Las altas sombras parpadean con cada ráfaga de viento como si nos hicieran señas. Oh, oye, ay, me dice con voz temblorosa Yukino. ¿Qué viene detrás de mí? Me giro para mirarla, se detiene. ¿Somos amigas? Te salvé, mi tío. Hice que no se metiera contigo. Recuerda, me pregunta Yukina, divanando desesperada. Fui la primera que habló contigo cuando estaba sola. Nunca he hablado mal a tus espaldas, ni una sola vez. No con los demás. Ah, ya lo entiendo. Tiene miedo. Miedo de que queme su muñeco. A ver, entendamos eso. Mira, toma esto, me dice Yukina mientras saca su horquilla favorita y me la tira al pecho. Es dorada y rosa con forma de flor, siempre está presumiendo de ella. Toma, es tuya, ya estamos en paz, quédatela. La lanza hacia mí, se da la vuelta y sale corriendo. La horquilla cae al suelo. Miro a mis pies, está rota. Cuando llego a casa está muy oscuro. Todo es igual que esta mañana. Supongo que mamá no ha vuelto a casa desde que salí el domingo. Cada vez se queda más tiempo fuera, está más tiempo fuera que en casa, es igual que papá. Todo el mundo traga con algo. Qué extraña es esta sociedad en la que todos se reprimen. ¿Qué pasaría si la gente se dejara llevar y actuara como quieren? Mi tío y el resto, mi tío y el resto parece que se hayan vuelto locos, que hayan perdido la cabeza.
pero es así como se sienten por dentro. Tal vez sean más felices. A fin de cuentas, es realmente son quien hace daño a la gente. Es exactamente lo que hacen mamá y papá estar con sus otras parejas. Supongo que las querrán. Pero a mí no me quieren, no consiguen nada queriéndome. Yo soy la rara. Me tumbo en el suelo y cierro los ojos. Inspiro y expiro, inspiro y expiro y inspiro y expiro. 遊ぼう Ese monaguillo ya empezó a hablar. Estoy tumbada en el suelo, mirando un viejo techo. Me llega el aroma de los tamis viejos. La luz que me rodea es el mismo rojo intenso que siempre trae Sun. Jugaré contigo hasta que mi madre vuelva a casa, le digo. Los oscuros agujeros en el rostro de Sun se curvan marcadamente. Está sonriendo. Está feliz el demonillo ese. Oye, Sun, ¿qué son los amigos? Los amigos son amigos. ¿No sabes lo que son los amigos? No puedo decir que lo sepa. Sun agacha la cabeza pensativo. He jugado con muchos niños, suelen hablar sobre los amigos. Una chica me dijo que los amigos son personas que te ayudan cuando tienes problemas. ¿Tú ayudas a tus amigos cuando tienes problemas? Por supuesto, las personas siempre parecen reprimirse por cosas que no les gustan. ¿Por qué? Me sienta fatal. Sonríe. Así que yo le pongo solución. Así ya no tienen que reprimirse. Sun vino a mí porque creía en su existencia. Debe de pensar que cualquiera que crea en él es tu amigo. Me siento y me sacudo el polvo. Bien, Sun, juguemos al Yu-Oni. Bueno, aquí estamos. El último episodio. Ya estoy acostumbrado a ver este lugar. Da igual que gane o pierda. Pues esperemos ganar. Yo también he cambiado hoy. Y aquí están las vasijas para quemarlo o mojarlo. Y vamos, espero que no cueste esta cosa. Y quiero jugar otro juego después de esto. Oigo pasitos. Aquí viene aquí. Creo que no me dio. Ey, ey. ¿Atraviesa o no atraviesa? ¿Hacia dónde agarra? Sí, ok, largo. Nada, este ruido es fuera de lo normal, por favor. Ok, vamos bien. Y hay una cosa para esconderse. O abre, carajo. Ok. Hablas. Ah, tardía esa cosa. Vamos a ver. Nos agachamos. Qué tétricos están estos monos ahí. Ya me cerraron como era de exponerse. Por acá hay otros. Y ya me cerraron de nuevo. Y creo que no hay por dónde ir. Ok. A ver. ¿Esa es una llave? Ah, sí era una llave. Pero alguien me la vino a quitar. Y ahora estos monos me están viendo. Gracias por abrir. Y ahora la llave. Cerrado.
Cerrado. Salvamos partida y avanzamos un poco, cuando menos. Abre. Ok. Ah, me caí a tiempo. Me caí a tiempo. ¿Dónde diablos está esa cosa? Oh, carajo. ¿No me va a dejar en paz? Ah, con un carajo. Ahí va a venir esa porquería que mata. ¿Dónde me puedo meter? No, ya valí. Ya valí. Uy, uy, métete ahí, ¿no puedes? Ay, se disolvió esa cosa. Ya no vino, menos mal. Pero oigo pasitos. Ah, ya pasé por donde estás echando. Y ni cuenta me di por venir corriendo. ¿Será por aquí? Oigo esa cosa, pero no sé si es ahí. Ah, ya va. ¿Y ahora? ¿Acaso será que estoy regresando? Creo que sí, a ver. Y ahí estoy echando. Sí, por aquí entré. Vengo regresando, creo. Es un laberinto esta cosa. Por lógica tendría que ser donde esté ese enemigo. Cada vez se debe de ir poniendo más difícil. Ah, me voy a ocultar y me meto por ahí y vámonos. Cola, tija. ¿No te puedes colar hacia allá? Pues escuché desde el principio. Eh, buen atajo. うんと、ユキナはお姉ちゃんと違ってちゃんとしているものね。Me pegó y va a venir esa cosa. Quiero pensar. Sí, ahí venía. Adiós. Sí, ya venía. Esta pues. Su Pink Floyd todavía no escucha. Métete ahí. Dilo. Si no estoy haciendo ruido, ¿por qué me saca? Bye. Por algo es el último nivel. Bueno, este güey va a estar ahí. Por acá no puedo pasar. Me agacho mejor. ¿Dónde estará? ¿O vendrá de acá? Sí, ya. No sé ni de dónde diablos viene. Quedé en muy mal lugar. Ya me vio. Sí, me vio. ¿O no me vio? ¿Me salvé? Yo me salvé, pero anda por aquí.
¿Qué se abrió? Rayos. Puros muñecos descabezados. Y el hacha. ¿No puedo acercar la toma? El hacha tiene unas letras japonesas. Y puro muñeco descabezado. Ahí va esa cosa. Supongo que tengo que ir hacia aquel lado. Quiero suponer que tengo que ir hacia... Se mira pero no escucha. Plan idóneo sería... No me vine a buscar esa porquería. No sé si podemos por acá. Supone que allá va. Ajá. Venimos a dar la vuelta por acá. Se supone que esta debería de abrir en teoría. Sí, vamos bien. Entonces iba yo bien. ¿No puedo pasar por ahí? Ah, sí. Qué chido. Suena como si se fuera a caer, pero en fin. Ok. ¿Qué hay aquí? Ahí había donde sale. Ahí está un hincado. Entonces tenemos que ir más hacia acá. Uf. Me alcancé a esconder antes de que me viera. No, ya me... pensé que me había visto. Y no, se metió ahí en el piso. Es que este gritón... ¿Dónde está? Ya se fue. Ese gritón. Acá hay otro. ほら欲しがっていた服だぞ。よく似合っているな。うんと、ユキナはお姉ちゃんと違ってちゃんとしているものね。 Aquí vamos. Ah, vais a gritar cochinada. Me voy a regresar. Sí, porque ahí viene, en teoría debe de venir corriendo a darme mi... ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ok, bueno, me voy en silencio, ok. Mire, pues no dejan hacer nada, ¿no? Ok, uno, me voy a callar. Están muy sensibles ahora estos monos. Acá está este otro menso. Me va a sacar de aquí. Sí, güey, me sacó el otro y me va a pegar mi chingada con el otro. Ah, no, ya se fue. Ya me sacó, ya me dieron a la madre. Quítate. Ya lo que caiga es bueno. Ya me vio. Es muy lenta mi hija esta para esconderse. Ah, ya se fue. En teoría.
El chamaquito está ahí. Estoy dando vuelta en círculo aquí. ¿Sería aquí? Uy, sí. Por acá debería de ser. Uy, una cabezota. Sí, esta no lo había pasado. Tendría que ser ahí o aquí. Pero aquí hay vidrio. Sí, por aquí no había pasado. No. Ahora otra puerta, ¿eh? Pero esa es la que Colin. 先生 ¿Por qué no me había salido eso? ミキオたちにいじめられないようにこれからも様子を見てやってくれ。 Ay, ya no sé ni por dónde ir. Una pista, por favor. Ya estará la llave por ahí. Ya sabes. Tenía que una llave, ya me había alentado. Órale. Mi última oportunidad. Si digamos que es por aquí. Cerrado también. Ahí está. Si era aquí, no me chingue. La concha. 買ってもらったの？どこで？いいなあ、ゆきのちゃんは。うちは買ってくれないもん。 Eso era todo. Creo que va a ser más relajado el regreso. Ahora sí, patas, ¿para qué te quiero? Ai no sabe hacer nada sin mí, yo cuido de ella. Miki y los demás son sus amigos, pero incluso el profesor dice que son una mala influencia. Desde que llegué nadie de nuestra clase ha sufrido acoso escolar. Si todos me hicieran caso serían felices. Las personas son como muñecos, solo tengo que conseguir que hagan lo que yo quiero. Lo sabía. Y todas las cabezas. Eres alucinante, repera. ¡Dios! ¡Cáchate! ¡Párate! ¡Vámonos! Esta no es. ¡Uy! Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen esas cosas.
Uy, ahí viene, corre, corre, corre. No, ya valió. Solo el segundo episodio lo pasé excelente, sin ningún tropiezo. Fíjate. Arriba. Pégame pues. Izquierda. Abajo. Ok. 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 Ya guardó, me late, chocolate, por acá. Si no iba yo a regresar, si daba yo a la izquierda, iba yo a regresar. Ok. No, aquí no es. No, 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 no. Corre, corre, corre. No creo que sea ahí tan cerca. Corre, 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 hija de tu Pink Floyd. ¿Cómo lo voy a disfrutar ahorita que lo paso? Aquí no hay de otra. Y por acá. 僕にちょうだい Agarra esa cochinada. No. Derecha, izquierda, derecha. Sí, porque ya era callejón sin salida. Déjenme, déjenme, déjenme. Creo que ya avancé un poco. ¿Me va a agarrar? Sí, lo sabía. Cuéntame. Creo que ya estoy llegando. ¡No! ¡A concha! Ahí está. ¡Listo! ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo quemamos o lo mojamos? Supongo que de esto dependerá el final. Vamos a mojar. Quemar siento que estamos haciendo. A ver. Vámonos. 友達のふりして Sabía que fingiría ser mi amiga mía. でも Pero tampoco voy a quemar su muñeco. 私は No soy un じゃ muñeco. ない No se la de... ¿Qué? No me digan que no ha acabado esto, por favor, porque percibo la tensión en el ambiente nada más entrar en clase. Todo el mundo parece estar nervioso, sobre todo a las chicas. Es como si estuvieran esperando. Entro intentando no hacer contacto visual con nadie y voy a sentarme a mi sitio. Alguien le da una patada a mi silla y me doy de bruces contra mi pupitre.
Shioda, la chica más grande de la clase, se cierne sobre mí con los brazos cruzados. Pídele perdón a Yukina. La dio la cabeza. ¿Perdón por qué? A Shioda no le hace gracia mi reacción, su voz retumba. Le robaste su horquilla del pelo. Me doy la vuelta para mirar hacia las taquillas situadas al fondo del aula. Hay un grupo de chicas mirando, cuchicheando, justo lo que pensaba. Yukina está con ellas. Por un momento nuestras miradas se cruzan. Ella agacha la cabeza escondiéndose detrás de las demás. Parece asustada, pero justo antes de ocultarme su rostro, la veo, vislumbro su sonrisa. Shioda me mira fijamente. Su ira aumenta cada segundo que pasa. Discúlpate ahora. Me levanto de mi asiento. Vale. Creo que hablaré con ella yo mismo. Shioda retrocede confundida y la oigo murmurar al cruzar a su lado. Yukina se va escogiendo cada vez más encima a cada paso que doy, pero está atrapada, no puede dar media vuelta a huir, no puede parecer débil delante de los demás. Me pongo delante del muro de chicas y extiendo un puño cerrado. No necesito esto. Abro la mano y dejo caer al suelo la horquilla de Yukina. No necesito nada de lo que intentes imponerme, Yukina. Las chicas se quedan boquiabiertas, ni siquiera sabían que podía hablar, y mucho menos enfrentarme a ellas. Cuando se pasa la conmoción, las típicas risitas y burlas me siguen hasta mi asiento. Pueden hacer lo que quieran, como si me ignoran. Me da todo igual, mientras siga siendo la única amiga de Sun. ¡Chat! 2 años después. Hace un par de años que no hago amigos. Ahora estoy en la escuela secundaria. Todo el mundo se queja de los exámenes y del montón de deberes que tenemos que hacer durante las vacaciones. También se habla de los campamentos de verano y de los festivales de fuegos artificiales. Mientras los oigo hablar, me doy cuenta de que soy más madura que antes. Sigo siendo como una extraña. Los demás no se cansan de burlarse de mí. Al llegar a mi pupitre, veo su última jugarreta. Han arrancado fotos de revistas y han pegado mi cara encima de modelos con poca ropa. Me pongo a limpiar el lío de papeles. El acoso escolar es el eje central de nuestra clase. La mayoría de la gente hace la vista gorda, pero eso solo los convierte en cómplices. Nuestro profesor incluso aconseja a los niños acosados que hagan más como yo, porque parece que me aguanto y me limito a sonreír. Yo elegí esta vida por Sun. Los niños normales deberían estar protegidos cuando no lo están. Acaban viniendo a mí. No lo están, acaban viniendo a mí. Oye, dime, ¿has oído el rumor? Ni siquiera necesito darme la vuelta para saber de quién habla. Yukina está intentando entrarle a la jefecilla del grupo popular. Cuando llegas a la escuela secundaria la gente cambia. Algunos suben en el escalafón y otros bajan. Yukina fue de las que bajó. Un momento, Yukina, dice la jefecilla. ¿Tú no fuiste a la escuela primaria de Michio? No doy crédito. El intento de Yukina de entablar conversación no ha funcionado. Está súper emocionada y empieza a balbucir. En efecto, así es. Entonces, ¿sabes que los rumores sobre el fantasma que te concede un deseo si juegas con él? Me giro en la silla. No se atreverá. Estos son los reales. Espérame. Estos son los reales, Fukuya Yukina. ¿Es esto cierto? No sabía decir si estaba asustada por el tema o indecisa por hablar. En serio, venga ya, dice la chica popular. Sí es cierto, replica Yukina.
Nuestras miradas se cruzan solo por un segundo. Conozco esa sonrisa, esa perversa sonrisa. Tengo que detenerla. Me pongo de pie. ¡Espera! Si no van a jugar a lo mismo que estaba yo jugando. ¿No has oído hablar de Zoom? Ya valió cacahuate. Entonces va a repetir el ciclo. Pues estuvo interesante. Habla mucho del maltrato y el acoso escolar. No manches, ¿otra? Ya no. Espero que hayan disfrutado el final de la serie Yu-Oni. Un abrazo a todos, los veo en unos próximos videos con más gameplays. Hasta luego.